Oye, escuincle, aquí no puedes estar tirado. Santiago abrió los ojos con dificultad. El suelo del mercado se sentía frío contra su mejilla. Un hombre con delantal sucio lo miraba con el ceño fruncido. No tengo a dónde ir, murmuró el niño tratando de incorporarse. Pues busca otro lugar. Aquí espantas a los clientes. Santiago se puso de pie lentamente. Todo le daba vueltas. No había comido nada en 2 días. Sus piernas temblaron y volvió a caer. «Oiga, don Raúl», gritó una voz femenina. El niño se desmayó. La mujer se acercó corriendo. Era joven, llevaba uniforme blanco. «Soy enfermera», le dijo al comerciante. «Este niño necesita atención médica ahora mismo». «No es mi problema, señorita». «Claro que sí es tu problema. Es un niño». María Elena, la enfermera, se arrodilló junto a Santiago. Le tomó el pulso y revisó sus ojos. «¿Cómo te llamas, pequeño?» «Santiago», susurró con voz ronca. «¿Dónde están tus papás?» El niño no respondió. Cerró los ojos otra vez. «Voy a llamar una ambulancia», anunció María Elena sacando su celular. «¿Y quién va a pagar?», protestó don Raúl. «Eso no te importa. La ambulancia llegó en 15 minutos. Los paramédicos subieron a Santiago en una camilla. El niño apenas reaccionaba. «¿Tiene documentos?», preguntó uno de los paramédicos. «No trae nada», respondió María Elena. «Lo encontré desmayado aquí. En el Hospital Metropolitano, la recepcionista llenó un formulario provisional. Sin documentos, sin familia, sin dirección. Santiago quedó registrado como paciente desconocido». «¿A qué sala lo llevamos?», preguntó el camillero. La recepcionista revisó la computadora. El hospital estaba lleno. Solo había una cama disponible. «Habitación 304, piso pediátrico. Es temporal hasta que tengamos espacio». «¿No está ocupada esa habitación?». «Sí, pero es una cama doble. La otra paciente está estable». El camillero llevó a Santiago por los pasillos blancos. El niño iba dormido, agotado por el hambre y el cansancio. La habitación 304 era silenciosa. En una de las camas estaba una niña como de 12 años, conectada a varios aparatos. Sus ojos permanecían cerrados. Respiraba con ayuda de máquinas. «Cuidado con los cables», advirtió la enfermera de turno. «La niña lleva 3 años así». Colocaron a Santiago en la cama de al lado. Le pusieron suero y le dieron algo de comer. El niño comió despacio, sin hacer ruido. Cuando terminó, miró hacia la otra cama. La niña se veía muy pálida. Tenía el cabello castaño y largo. «¿Está dormida?», preguntó Santiago. «Algo así», respondió la enfermera. «Está en coma». «¿Qué es eso?». «Es como un sueño muy profundo. No puede despertar». Santiago se quedó callado. Se sentía menos solo sabiendo que había alguien más en el cuarto, aunque ella no pudiera hablar. Por la noche, cuando las enfermeras se fueron, Santiago se levantó de su cama. Se acercó a la niña con cuidado. «Hola», le susurró. «Me llamo Santiago. No sé por qué estoy aquí, pero creo que tú tampoco tienes a nadie». La niña no respondió. Sus párpados no se movieron. Santiago tomó una silla y se sentó junto a su cama. Sin saber bien por qué, extendió su mano y tocó la de ella. Estaba fría. «Yo también estoy solo», le dijo en voz muy baja, «pero ya no tanto». Los aparatos siguieron haciendo sus ruidos. Las luces del hospital parpadeaban en el pasillo. Pero en la habitación 304, por primera vez en mucho tiempo, había 2 niños juntos. Santiago se quedó dormido en la silla, con su mano todavía sosteniendo la de la niña desconocida. No sabía que acababa de cambiar todo. La enfermera Marta entró a la habitación 304 como todas las mañanas a las 6. Llevaba 3 años cuidando a Camila Ibáñez y conocía cada uno de sus ritmos. Pero algo era diferente. «¿Qué haces ahí, niño?». Santiago despertó sobresaltado. Seguía sentado en la silla con la mano de Camila entre las suyas. «Lo siento», murmuró soltándola rápidamente. No quería molestar. Marta se acercó a revisar los monitores de Camila. Frunció el ceño. Los números no eran los de siempre. «¿Desde cuándo estás aquí?», le preguntó a Santiago. «Desde anoche, es que…». Ella parecía sola. Marta revisó otra vez las máquinas. La presión arterial de Camila había cambiado. Su ritmo cardíaco también. Después de 3 años de estabilidad, algo estaba pasando.
Vete a tu cama, le dijo con suavidad. Necesito revisar a la paciente. Santiago obedeció, pero siguió observando desde su cama. Marta tomó notas en su libreta y salió del cuarto con prisa. 10 minutos después regresó con el doctor Hernández, el neurólogo a cargo de Camila. Los cambios son mínimos, dijo el doctor, revisando los aparatos. Pueden ser normales. Doctor, en 3 años nunca había visto esto. Marta, los pacientes en estado vegetativo pueden tener variaciones. No significa nada. Pero Marta no estaba convencida. Había visto demasiados casos. Conocía la diferencia entre un cambio normal y algo más. A las 9 llegó Lucía Ramírez, la trabajadora social. Venía a evaluar la situación de Santiago. «Buenos días», saludó acercándose a la cama del niño. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió Santiago. «Ya no me duele el estómago. Me da mucho gusto. Necesito hacerte algunas preguntas, ¿está bien?» Santiago asintió. Lucía sacó una carpeta y se sentó junto a él. «¿Recuerdas el apellido de tu mamá?» «Vázquez. Mónica Vázquez». «¿Y tu papá?» Santiago negó con la cabeza. «Mi mamá decía que no importaba, que éramos un equipo de 2. Lucía anotó todo. Había algo en la historia del niño que le llamaba la atención. El apellido Vázquez le sonaba familiar. ¿Tu mamá trabajaba?» «Sí, limpiaba oficinas, en las noches, por eso yo me quedaba solo». «¿Recuerdas el nombre de algún lugar donde trabajó?» Santiago pensó un momento. Creo que era una empresa grande, con muchos pisos. Ella decía que el jefe era muy serio. En ese momento se abrió la puerta. Un hombre alto y elegante entró al cuarto. Traía traje caro y cara de pocos amigos. «¿Qué hace este niño aquí?», preguntó con voz fría. «Señor Ibáñez», dijo Lucía poniéndose de pie. «Soy Lucía Ramírez, trabajadora social. El niño está aquí temporalmente». Rogelio Ibáñez no apartó la vista de Santiago. Sus ojos eran duros, calculadores. «Quiero que lo saquen de inmediato. Mi hija no puede estar expuesta a cualquier niño de la calle». «Con todo respeto, señor Ibáñez, el niño no representa ningún riesgo». «No me importa, esta es una habitación privada». Santiago escuchaba todo en silencio. Se encogió en su cama, tratando de hacerse invisible. Conocía esa mirada. La había visto en muchos adultos que lo consideraban un estorbo. Rogelio se acercó a la cama de su hija. Le acomodó el cabello con cuidado, con una ternura que contrastaba con su frialdad anterior. «¿Cómo está hoy?», le preguntó a Marta. «Señor Ibáñez, necesito contarle algo. Los monitores muestran cambios pequeños pero constantes». Rogelio se tensó. «¿Qué tipo de cambios?» «Variaciones en sus signos vitales. Nada peligroso, pero...» «¿Pero qué?». Marta miró hacia Santiago y luego de vuelta a Rogelio. Comenzaron cuando llegó el niño. Un silencio pesado llenó la habitación. Rogelio siguió la mirada de Marta hasta Santiago. «Eso es ridículo», dijo finalmente. «Los niños en coma no reaccionan a estímulos externos». «Es lo que pensaba yo también», admitió Marta. «Pero esta mañana, cuando el niño tenía su mano...» «¿Qué?», la interrumpió Rogelio. «Vi que Camila movió los dedos, muy poco, pero los movió». Rogelio se quedó inmóvil. En 3 años, su hija no había mostrado ni el menor signo de conciencia. Santiago decidió hablar. «Solo quería hacerle compañía», dijo con voz pequeña. «Pensé que tal vez se sentía sola, como yo». Por primera vez, Rogelio lo miró directamente a los ojos. Había algo en el niño que lo inquietaba, una familiaridad que no podía explicar. «El niño se va hoy mismo», declaró dándose la vuelta. Pero antes de salir se detuvo. Camila había hecho un sonido muy suave, casi imperceptible. Todos voltearon hacia la cama. Los ojos de Camila seguían cerrados, pero sus labios se habían movido ligeramente. Rogelio regresó junto a su hija con el corazón acelerado. «¿Camila?», susurró. Nada más pasó, pero algo había cambiado en esa habitación, y todos lo sabían. Lucía no podía quitarse de la cabeza el apellido que había mencionado Santiago. Vázquez. Lo había escuchado antes, pero no recordaba dónde. Después de la tensa confrontación con Rogelio Ibáñez, decidió investigar. «Santiago», le dijo, sentándose otra vez junto a su cama, «necesito que me cuentes más sobre tu mamá». El niño la miró con desconfianza.
Había aprendido a no confiar fácilmente en los adultos. ¿Por qué? Porque quiero ayudarte. Para eso necesito saber más de tu historia. Santiago miró hacia la cama de Camila. La niña seguía inmóvil, pero él juraba que se veía diferente, más tranquila. Mi mamá era buena, dijo finalmente. Trabajaba mucho para que yo pudiera comer. ¿Recuerdas desde cuándo trabajó en esa empresa grande? Desde que yo era chiquito. Decía que era un trabajo importante, que el jefe pagaba bien. Lucía tomó notas. Algo le decía que había una conexión que no estaba viendo. ¿Tu mamá te contó algo más sobre ese trabajo? Santiago cerró los ojos, tratando de recordar. Una vez llegó muy triste. Dijo que el jefe había sido injusto con ella, que no le creyó algo importante. ¿Qué cosa? No me lo dijo. Solo lloró mucho esa noche. En ese momento llegó Marta con los medicamentos de la mañana. Mientras preparaba el suero para Santiago, le comentó a Lucía en voz baja. Los cambios en Camila continúan. Ahora parpadea más seguido. Lucía observó a la niña. Era cierto. Sus párpados se movían con más frecuencia. ¿Ha venido el señor Ibáñez? Sí, muy temprano. Se quedó como una hora. Nunca había estado tanto tiempo. Santiago escuchó la conversación. Se acercó otra vez a la cama de Camila y le tomó la mano. «Buenos días», le susurró. «¿Dormiste bien?» Para sorpresa de todos, una lágrima resbaló por la mejilla de Camila. Marta dejó caer el medicamento. «Dios mío, está llorando». Lucía se acercó rápidamente. Era cierto. Camila estaba llorando en silencio, con los ojos aún cerrados. «Tengo que llamar al doctor», dijo Marta, saliendo corriendo. Santiago no soltó la mano de Camila. Le habló con voz muy suave. «No llores. Ya no estás sola. Yo me voy a quedar contigo». La lágrima se detuvo. Camila parecía haberse calmado. Cuando llegó el doctor Hernández, encontró a Santiago cantando una canción que su mamá le había enseñado. Era una canción sencilla, sobre un niño que cuidaba las estrellas. «¿Qué pasó aquí?», preguntó el doctor. «La paciente lloró», explicó Marta, cuando el niño le habló. El doctor revisó los ojos de Camila con una linterna. Luego revisó sus reflejos. «Hay más actividad neurológica», admitió, «pero sigue sin responder a estímulos médicos». «Solo responde al niño», observó Lucía. El doctor se quedó pensativo. En medicina había visto casos extraños, conexiones inexplicables entre pacientes. «Por ahora no vamos a mover al niño», declaró. «Quiero observar qué pasa». Esa tarde, Lucía fue a su oficina y buscó en los archivos. El apellido Vázquez aparecía en varios casos, pero uno llamó su atención. Era de hace 4 años. Mónica Vázquez había presentado una demanda laboral contra Grupo Ibáñez. Acusaba a la empresa de despido injustificado y acoso laboral. La demanda había sido retirada misteriosamente después de 2 semanas. Lucía sintió que se le aceleraba el corazón. Ibáñez, el mismo apellido de Rogelio, siguió investigando. Encontró que Mónica había trabajado en la limpieza nocturna de las oficinas principales de Grupo Ibáñez durante 2 años. Su expediente laboral mencionaba que había sido una empleada ejemplar hasta el incidente que causó su despido. No había detalles sobre qué había pasado, pero las fechas coincidían con lo que Santiago había contado. Al día siguiente, Lucía regresó al hospital con una determinación nueva. Necesitaba hablar con Santiago sobre cosas más específicas. «Santiago, necesito que me ayudes a recordar algo muy importante». «¿Qué cosa? ¿Tu mamá te dijo alguna vez el nombre completo de su jefe?» Santiago pensó mucho antes de responder. «Rogelio algo». «Sí, Rogelio. Decía que era un hombre muy poderoso pero muy frío». Lucía sintió que todo encajaba. Mónica Vázquez había trabajado para Rogelio Ibáñez. Había tenido un conflicto con él, y ahora su hijo estaba en el mismo cuarto que la hija de Rogelio. «Santiago», dijo con cuidado, «¿sabes si tu mamá conoció a tu papá en el trabajo?» El niño se puso rojo. «Ella nunca me dijo quién era mi papá, solo que era alguien que no podía estar conmigo. ¿Pero trabajaba en el mismo lugar que ella?» «Creo que sí. Una vez la escuché llorar y decir que él nunca iba a reconocerme». Lucía tomó una decisión. Necesitaba hacer un examen de ADN. La ley la respaldaba cuando había sospechas de paternidad en casos de menores abandonados. Esa noche,
Cuando Santiago dormía, Lucía observó su rostro. Ahora que sabía qué buscar, podía ver el parecido. La forma de los ojos, la nariz, la estructura del rostro. Santiago tenía los mismos rasgos que Rogelio Ibáñez. Y si estaba en lo cierto, el niño de la calle era hermano de la niña en coma, un hermano que la estaba ayudando a despertar sin saberlo. Lucía esperó una semana antes de actuar. Necesitaba estar completamente segura de sus sospechas antes de involucrar al sistema judicial. Durante esos días, observó cómo Santiago cuidaba de Camila con una dedicación que parecía instintiva. El niño le había traído flores del jardín del hospital. Las había puesto en un vaso de plástico junto a la cama de Camila. También había empezado a hacerle dibujos con las crayolas que una enfermera le había regalado. «Es un castillo», le explicaba Santiago a Camila. «Aquí vivimos tú y yo, y no hay nadie malo que nos pueda lastimar». Camila respondía cada vez más. Sus dedos se movían cuando Santiago le hablaba. Sus párpados temblaban. Una vez, Marta juró que había visto una sonrisa muy pequeña en sus labios. Rogelio venía todos los días, pero siempre pedía que sacaran a Santiago del cuarto. Los médicos se negaban. Los avances de Camila eran innegables, y todos estaban convencidos de que tenía que ver con la presencia del niño. «Es imposible», repetía Rogelio. «Los pacientes en coma no reaccionan así», pero su hija sí estaba reaccionando, y él no podía negarlo por más tiempo. Lucía finalmente pidió la orden judicial para el examen de ADN. El juez familiar accedió inmediatamente. Había suficientes indicios para justificar la prueba. «¿Para qué es esto?», preguntó Santiago cuando la enfermera le tomó la muestra de saliva. «Para saber más sobre tu familia», respondió Lucía con cuidado. «Yo no tengo familia. Solo tenía a mi mamá. A veces tenemos familia que no sabemos que existe». Santiago se encogió de hombros. Para él, la única familia que importaba ahora era Camila. Había empezado a contarle historias antes de dormir. Historias que inventaba sobre hermanos que se protegían mutuamente. Los resultados llegaron 3 días después. Lucía los leyó 2 veces antes de creerlos. 99.7% de probabilidad de paternidad. Santiago era hijo biológico de Rogelio Ibáñez. Ahora venía la parte más difícil, decírselo a Rogelio. Lucía lo esperó en el hospital esa tarde. Rogelio llegó como siempre, con su traje impecable y su expresión fría. «Señor Ibáñez, necesito hablar con usted en privado. No tengo tiempo para esto. Solo vengo a ver a mi hija. Es sobre Santiago. Y sobre usted». Algo en el tono de Lucía hizo que Rogelio se detuviera. «¿Qué quiere decir? ¿Recuerda a una empleada llamada Mónica Vázquez?». El rostro de Rogelio cambió completamente. Se puso pálido. «¿Cómo sabe ese nombre?». «Trabajó para usted hace años, en la limpieza nocturna». Rogelio cerró los ojos. Los recuerdos que había tratado de enterrar regresaron de golpe. Mónica, la mujer que había llegado a su oficina una noche con los ojos llenos de lágrimas. La mujer que le había dicho que esperaba un hijo suyo. «Eso fue hace mucho tiempo», murmuró. «Santiago es su hijo». Las palabras cayeron como una bomba. Rogelio se apoyó contra la pared. «No, eso es imposible». Lucía le mostró los resultados del ADN. 99.7% de probabilidad. Es su hijo biológico. Rogelio leyó el papel temblando. Todo lo que había negado durante años estaba ahí, en blanco y negro. «Mónica me mintió», dijo con voz quebrada. «Dijo que solo quería dinero. ¿Y por eso la despidió? Pensé que era una estafa. Una empleada tratando de aprovecharse. Yo tenía mi matrimonio, mi reputación. ¿Sabía que había tenido al niño?». Rogelio negó con la cabeza. «Después del despido nunca más supe de ella. Pensé que había mentido sobre el embarazo. Mónica murió hace 2 años en un incendio. Santiago ha vivido en las calles desde entonces». El peso de la culpa aplastó a Rogelio. Se sentó en una silla del pasillo con la cabeza entre las manos. «Mi hijo ha estado solo todo este tiempo, mientras usted tenía otra hija en coma», completó Lucía. «Una hija que está despertando gracias a él». Rogelio levantó la cabeza. «¿Qué quiere decir?». «Santiago no sabe quién es usted,
Para él Camila es solo una niña que necesita compañía, pero su conexión es real, instintiva, es su hermana. Rogelio se puso de pie lentamente. Caminó hacia la habitación 304 y se quedó en la puerta observando. Santiago estaba cantando otra vez. Camila tenía los ojos entreabiertos. Por primera vez en 3 años, parecía estar escuchando realmente. «Papá», murmuró Camila con voz muy débil. «Papá, ¿estás ahí?» Rogelio entró corriendo. Se arrodilló junto a la cama de su hija. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí». Camila giró la cabeza con esfuerzo y miró a Santiago. «¿Quién es él?», preguntó con dificultad. Rogelio miró al niño, su hijo. El hijo que había abandonado sin saberlo. «Es tu hermano», dijo finalmente. «Tu hermano Santiago». Santiago se quedó paralizado. No entendía lo que estaba pasando. «¿Hermano?», preguntó Camila, tratando de sonreír. «Sí», respondió Rogelio, con lágrimas en los ojos. «Y también es mi hijo». Santiago no dijo una palabra durante todo el trayecto a la casa de Rogelio. Iba sentado en el asiento trasero del auto, mirando por la ventana las calles que se volvían cada vez más elegantes. Casas grandes, jardines perfectos, portones altos, un mundo completamente diferente al suyo. «¿Tienes hambre?», le preguntó Rogelio, mirándolo por el espejo retrovisor. Santiago negó con la cabeza. Tenía hambre, siempre tenía hambre, pero no sabía si era correcto decirlo. «Cuando lleguemos, la señora Carmen te va a preparar algo de comer». «¿Quién es la señora Carmen?» «La persona que cuida la casa. Es muy buena. Te va a gustar». Santiago asintió sin entusiasmo. Había conocido muchos adultos que decían ser buenos al principio. La casa era enorme. Tenía 2 pisos, un jardín que parecía un parque y más ventanas de las que Santiago podía contar. Se sintió muy pequeño, parado frente a la puerta principal. «Esta es tu casa ahora», dijo Rogelio abriendo la puerta. «¿Mi casa?» «Sí, eres mi hijo. Aquí vas a vivir». Adentro todo era blanco y brilloso. Los muebles parecían de museo. Santiago tuvo miedo de tocar cualquier cosa. La señora Carmen apareció secándose las manos en un delantal. Era una mujer mayor, con cara amable y ojos curiosos. «Así que tú eres Santiago», dijo con una sonrisa. «Qué guapo eres». Santiago se escondió detrás de Rogelio. No estaba acostumbrado a que los adultos le hablaran con cariño. «Está un poco nervioso», explicó Rogelio. «Ha sido un día muy difícil». «Por supuesto que sí. Ven, niño, te voy a enseñar tu cuarto». Subieron por unas escaleras de mármol. El cuarto que le habían preparado era más grande que cualquier lugar donde Santiago hubiera vivido. Tenía una cama enorme, un escritorio, juguetes nuevos en los estantes. «¿Todo esto es mío?», preguntó con desconfianza. «Todo tuyo», confirmó la señora Carmen. «Y mira, tienes tu propio baño». Santiago nunca había tenido un baño para él solo. En las calles usaba los baños públicos cuando podía encontrarlos. «¿Dónde va a dormir Camila cuando salga del hospital?», preguntó de repente. Rogelio se sorprendió por la pregunta. «Su cuarto está al lado. ¿Quieres verlo?». Santiago asintió. El cuarto de Camila era diferente al suyo. Tenía colores más suaves, libros en los estantes, fotos en las paredes. Santiago observó las fotos con curiosidad. Camila de bebé, Camila aprendiendo a caminar, Camila soplando velas de cumpleaños. «Era muy feliz», dijo Rogelio con tristeza. «Antes del accidente». «¿Qué le pasó?». «Se cayó de un árbol en el jardín. Se golpeó la cabeza muy fuerte». Santiago tocó una de las fotos. Camila tenía una sonrisa enorme. «Va a volver a sonreír así», dijo con seguridad. «Solo necesita tiempo». Esa noche, la señora Carmen le preparó una cena abundante. Santiago comió despacio, probando cada bocado como si fuera un tesoro. Hacía mucho que no tenía comida caliente. «¿Está buena?», preguntó la señora Carmen. «Muy buena, gracias. Mañana te voy a hacer tus desayunos favoritos. ¿Qué te gusta comer?». Santiago no supo qué responder. Nunca había tenido desayunos favoritos. Comía lo que encontraba. «No sé», admitió. «Bueno, entonces vamos a descubrirlo juntos». Después de cenar, Rogelio lo llevó de vuelta a su cuarto. Santiago se quedó parado junto a la cama, sin saber qué hacer. «¿Necesitas algo para dormir?», preguntó Rogelio.
¿Puedo dormir en el suelo? ¿En el suelo? ¿Por qué? Es que la cama es muy suave. No estoy acostumbrado. Rogelio sintió una punzada en el pecho. Su hijo había vivido tanto tiempo en condiciones terribles que una cama cómoda le parecía extraña. Puedes dormir como te sientas más cómodo, le dijo, pero la cama es tuya. Santiago se acostó sobre la alfombra, usando una almohada. Se quedó despierto mucho tiempo, escuchando los sonidos de la casa. Era demasiado silenciosa. En las calles siempre había ruido. A las 3 de la mañana, Rogelio escuchó pasos en el pasillo. Se levantó y encontró a Santiago parado frente al cuarto de Camila. «¿Qué haces despierto?» «No puedo dormir», susurró Santiago. «Extraño a Camila. Mañana vamos a visitarla». «¿De verdad?» «Todas las veces que quieras». Santiago se quedó un momento más frente a la puerta cerrada. «En el hospital le contaba cuentos antes de dormir», dijo. «¿Crees que me extrañe?» Rogelio se arrodilló junto a él. «Estoy seguro de que sí». «¿Puedo llamarte papá?», preguntó Santiago de repente. La pregunta tomó a Rogelio completamente desprevenido. Sintió que se le cerraba la garganta. «Si tú quieres», logró decir. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, hijo». Santiago regresó a su cuarto. Esta vez se acostó en la cama. Era muy suave, pero tal vez podría acostumbrarse. Rogelio se quedó en el pasillo mucho tiempo, procesando todo lo que había cambiado en su vida en una sola semana. Tenía un hijo que había crecido sin él, que había sufrido, que había aprendido a sobrevivir solo, y ese mismo hijo era quien estaba devolviendo la vida a Camila. Por primera vez en años, Rogelio sintió que tal vez todo tenía un propósito. Tal vez no era demasiado tarde para ser el padre que nunca había sido. La primera palabra salió ronca, entrecortada. Después de 2 semanas de ejercicios con la fonoaudióloga, Santiago aplaudió como si hubiera presenciado el milagro más grande del mundo. «¡Dijiste mi nombre!», gritó, tomando la mano de su hermana. «¡Dijiste mi nombre!». Camila sonrió. Era una sonrisa torcida, porque aún tenía poca fuerza en los músculos de la cara, pero era real. «Go», logró decir, esforzándose mucho. Rogelio observaba desde la esquina del cuarto. En las últimas 2 semanas, había aprendido a quedarse callado y dejar que los hermanos tuvieran sus momentos. Al principio había querido dirigir todo, controlar la recuperación de Camila como controlaba sus negocios, pero había entendido que esta vez no era el protagonista. «El progreso es extraordinario», dijo la doctora Salinas, la especialista en rehabilitación. «En casos como este, la recuperación del habla puede tomar meses o años». «¿Por qué va tan rápido?», preguntó Rogelio. La doctora miró hacia Santiago, que estaba mostrándole a Camila uno de sus dibujos. «Tiene la motivación perfecta. Quiere hablar con su hermano». Era cierto. Camila se esforzaba más cuando Santiago estaba presente. Con los terapeutas hacía los ejercicios mecánicamente, pero con su hermano ponía toda su energía. «Me gusta», dijo Camila señalando el dibujo. «Es nuestra casa», explicó Santiago. «Mira, aquí está tu cuarto, aquí está el mío, y aquí está papá». Camila miró a Rogelio con curiosidad. Durante los 3 años de coma, él había sido solo una voz lejana. Ahora tenía que conocerlo otra vez. «Pa», dijo experimentalmente. Rogelio se acercó a la cama. Cada vez que Camila decía esa palabra, sentía que se le quebraba algo adentro. «Aquí estoy, mi amor». ¿Vas? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Dónde había estado? Trabajando, siempre trabajando. Incluso antes del accidente había sido un padre ausente. «Estaba perdido», respondió con honestidad. «Pero ya regresé». Santiago observaba la conversación sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la tensión en el aire. «Papá estuvo muy triste cuando te dormiste», le dijo a Camila. «Por eso se le olvidó cómo sonreír». Camila miró a Rogelio con ojos más atentos. «¿Triste?» «Muy triste», confirmó Rogelio. «Pensé que nunca más iba a poder hablar contigo». «Ya desperté». «Sí, ya despertaste. Gracias a Santiago». Camila volteó hacia su hermano. «Tú me despertaste».
¿Té? Santiago se puso rojo. Solo te hice compañía. Tú solita despertaste. Sos, dijo Camila y por primera vez se rió un poquito. El sonido de su risa llenó el cuarto. Rogelio tuvo que salir al pasillo porque se puso a llorar y no quería que los niños lo vieran. La señora Carmen, que había venido con ellos al hospital, lo siguió. «Señor Rogelio, ¿está bien?» «No sé cómo ser padre de 2 niños», admitió. Con Camila ya era difícil antes del accidente. Y Santiago, él ha vivido cosas que yo no puedo ni imaginar. Los niños no necesitan que sea perfecto. Solo necesitan que esté presente. Y si no es suficiente, míralos, dijo la señora Carmen señalando hacia la habitación. Santiago le estaba enseñando a Camila a hacer un barquito de papel. Ella trataba de doblar el papel con sus manos temblorosas. Cuando se le caía, Santiago la ayudaba sin impacientarse. «Ellos ya se encontraron», continuó la señora Carmen. «Ahora usted tiene que encontrarlos a ellos». Esa tarde, cuando regresaron a casa, Rogelio tomó una decisión. Canceló sus juntas de la semana siguiente. Su asistente se sorprendió tanto que le preguntó si estaba enfermo. «No», respondió Rogelio. «Estoy aprendiendo a vivir». Santiago se había acostumbrado a la rutina de la casa. Ya dormía en la cama, aunque todavía se despertaba muy temprano. Había empezado a confiar en la señora Carmen, que le hacía preguntas sobre sus comidas favoritas y le contaba historias mientras cocinaba. Pero con Rogelio todavía había una distancia. Santiago lo llamaba papá, pero de manera formal, como si fuera un título más que una relación. Una noche, Rogelio decidió intentar algo diferente. Tocó la puerta del cuarto de Santiago. «¿Puedo entrar?» Santiago estaba dibujando en el suelo. «Sí». «¿Qué estás haciendo?» «Es un dibujo para Camila, para cuando venga a casa». Rogelio se sentó en el suelo junto a él. Santiago se tensó un poco. «¿Te puedo ayudar?» Santiago lo miró con sorpresa. «¿Sabes dibujar?» «No mucho, pero puedo intentar». Le pasó una crayola roja. Santiago le enseñó cómo dibujar una casa sencilla. «Así no», dijo Santiago con paciencia. «Mira, primero haces el cuadrado, después el triángulo de arriba». Rogelio siguió las instrucciones. Su dibujo salió torcido y desproporcional. Santiago se rió. «Está muy feo», observó. «Lo sé», admitió Rogelio. «No soy bueno para esto». «No importa. Camila va a entender que lo hiciste con cariño». Rogelio dejó la crayola y miró a su hijo. «Santiago, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí». «¿Me perdonas por no haber estado antes?» Santiago pensó mucho antes de responder. «Mi mamá decía que las personas a veces se equivocan sin querer y que lo importante es lo que hacen después. ¿Qué crees que debo hacer después?» «Quedarte», respondió Santiago simplemente. «Solo quedarte». Rogelio asintió. Era la respuesta más simple y la más difícil al mismo tiempo. «Me voy a quedar», prometió. Por primera vez, Santiago lo abrazó. Fue un abrazo tímido, rápido, pero real. «Gracias, papá». Esta vez, la palabra sonó diferente. Sonó como si realmente fuera suya. Camila llegó a casa un martes por la tarde. Santiago había pasado toda la mañana preparando su cuarto. Había puesto flores frescas en un florero, había ordenado sus libros por colores y había colgado todos los dibujos que había hecho para ella en las paredes. «¿Crees que le guste?», le preguntó a la señora Carmen por 10ª vez. «Le va a encantar», le aseguró. «Es el cuarto más bonito del mundo». Cuando llegó la ambulancia, Santiago corrió a la puerta. Camila venía en una silla de ruedas, pero estaba despierta y sonriente. Ya hablaba mucho mejor, aunque todavía despacio. «Mi casa», exclamó cuando vio la entrada. «Es tan bonita. Ven, te voy a enseñar todo», dijo Santiago, empujando la silla de ruedas. Le mostró cada rincón de la casa como si fuera la primera vez que él la veía. El jardín, la cocina, la sala. Camila observaba todo con ojos brillantes. «¿Dónde está mi cuarto?» «Arriba. Pero primero tenemos que hacer que tus piernas se pongan fuertes para que puedas subir sola». Camila había estado haciendo terapia física en el hospital, pero caminar seguía siendo difícil. Podía dar algunos pasos con ayuda, pero se cansaba rápido. «Vamos a intentar», dijo con determinación.
Santiago se puso de un lado, Rogelio del otro. Camila se levantó de la silla y empezó a subir los escalones muy despacio. A la mitad se detuvo, respirando fuerte. «No puedo más». «Sí puedes», la animó Santiago. «Yo te ayudo. Y si me caigo, yo te agarro», prometió Rogelio. Camila lo miró. En las últimas semanas había empezado a conocer a este papá, que parecía diferente al que recordaba de antes. «¿De verdad?» «Siempre», confirmó Rogelio. Con esfuerzo, Camila llegó hasta arriba. Cuando vio su cuarto decorado con los dibujos de Santiago, se puso a llorar de felicidad. «Es el cuarto más lindo del mundo. ¿Te gusta de verdad?» «Me encanta». Esa noche, los tres cenaron juntos en la mesa del comedor. Era la primera vez que Rogelio cenaba en casa en semanas. Había cancelado una junta importante para estar ahí. «Mañana voy a ir a la escuela», preguntó Camila. «Todavía no», respondió Rogelio. «Primero tienes que ponerte más fuerte». «¿Y Santiago?» Santiago se puso nervioso. Nunca había ido a la escuela de verdad. Sabía leer un poco porque su mamá le había enseñado, pero nada más. «Santiago también va a empezar la escuela pronto», dijo Rogelio. «¿Los dos juntos?» «¿Juntos?», preguntó Santiago. «En la misma escuela. Camila en 6º grado, tú en 4º». Santiago se sintió aliviado. La idea de ir solo a un lugar nuevo lo asustaba. «¿Vamos a tener amigos?», preguntó Camila. «Van a tener muchos amigos», les aseguró Rogelio. Después de cenar, los tres se sentaron en la sala. Camila se recostó en el sofá, Santiago se sentó en el suelo y Rogelio tomó su sillón favorito. Pero por primera vez no abrió su laptop para trabajar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Camila. «No sé», admitió Rogelio. «¿Qué hacen las familias en las noches?». Santiago se rió. «¿No sabes? He trabajado tanto que se me olvidó». «Podemos ver una película», sugirió Santiago. «O contar historias», añadió Camila. «O hacer planes para mañana», dijo Rogelio. «¿Qué planes?» «Podemos ir al parque, o al zoológico, o a donde ustedes quieran». Los niños se miraron sorprendidos. Rogelio nunca había propuesto salidas así. «¿De verdad?», preguntó Camila. «De verdad, tengo que recuperar mucho tiempo perdido». Santiago se acercó al sillón de Rogelio. «¿Puedo sentarme contigo?» «Claro». Santiago se subió al sillón. Era la primera vez que se sentaba tan cerca de su papá. «¿Y yo?», preguntó Camila. Entre los dos la ayudaron a levantarse del sofá y la sentaron en el sillón también. Los tres quedaron apretados, pero cómodos. «Somos una familia rara», observó Camila. «¿Por qué rara?», preguntó Rogelio. «Porque tú no sabías que Santiago existía y yo estuve dormida mucho tiempo y Santiago vivía en la calle». «Tienes razón», dijo Rogelio. «Somos una familia muy rara. Pero ahora estamos juntos», añadió Camila. «Sí, ahora estamos juntos», confirmó Santiago. «¿Para siempre?», preguntó Camila. Rogelio los abrazó a los dos. «Para siempre». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». «Yo también lo prometo», dijo Camila. «Prometo que voy a caminar bien y que voy a hablar bien y que voy a ser la mejor hermana del mundo». «Y yo prometo que voy a cuidarte siempre», dijo Santiago, «y que voy a aprender todo en la escuela para poder ayudarte con la tarea». «Y yo prometo que voy a ser un mejor papá», dijo Rogelio, «que voy a estar aquí cuando me necesiten, que vamos a ser una familia de verdad». Los tres juntaron sus manos en el centro. «¿Es un pacto?», preguntó Camila. «Es un pacto», confirmó Rogelio. «El pacto de la familia rara», añadió Santiago, riéndose. «La mejor familia rara del mundo», completó Camila. Esa noche, por primera vez en años, Rogelio no trabajó hasta tarde.
Se quedó con sus hijos hasta que se durmieron. Y cuando finalmente se fue a su cuarto, se sintió más cansado pero más completo de lo que había estado en mucho tiempo. Tenía una familia. Una familia rara, imperfecta, llena de heridas por sanar. Pero era suya, y era real. 3 meses después, Santiago estaba nervioso. Era el día de la ceremonia de fin de cursos de su escuela. Había logrado ponerse al día con sus compañeros más rápido de lo que nadie esperaba. La maestra decía que tenía hambre de aprender, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. ¿Estás seguro de que van a venir?, le preguntó a la señora Carmen mientras se arreglaba la corbata del uniforme. Claro que van a venir. Tu papá canceló todas sus juntas. ¿Y Camila? ¿Podrá caminar tanto? Tu hermana ha estado practicando toda la semana. Está decidida a ir. Era cierto. Camila había mejorado muchísimo. Ya hablaba casi normal, solo un poquito más lento que antes. Y podía caminar distancias cortas sin ayuda, aunque todavía usaba bastón para distancias largas. En el auditorio de la escuela, Rogelio guardó lugares en la primera fila. Había llegado una hora temprano para asegurar buenos asientos. Camila estaba a su lado, vestida con un vestido amarillo que había escogido especialmente para la ocasión. ¿Ya llegó Santiago?, preguntó mirando hacia el escenario. Todavía no. Los niños van a salir cuando empiece la ceremonia. Estoy nerviosa. ¿Por qué? ¿Y si me tropiezo cuando camine al escenario? Rogelio la miró sorprendido. ¿Vas a caminar al escenario? Es una sorpresa. Para Santiago. Quiero entregarle su diploma. Camila, no tienes que hacer eso. Caminar hasta allá es mucho. Sí tengo que hacerlo. Él me ayudó a despertar. Ahora yo quiero ayudarlo a celebrar. Rogelio sintió orgullo y preocupación al mismo tiempo. Conocía la determinación de su hija, pero también sabía lo difícil que todavía era para ella caminar sola. La ceremonia comenzó. Los niños de 4º grado salieron al escenario cantando una canción sobre la amistad. Santiago estaba en la segunda fila, serio y concentrado. Cuando vio a su familia en el público, sonrió tan grande que se le veían todos los dientes. La directora empezó a llamar a los niños por nombre para entregarles sus diplomas. Cada uno subía al podio, recibía su certificado y regresaba a su lugar. Santiago Ibáñez Vázquez, anunció la directora. Santiago caminó hacia el podio. El público aplaudió. Rogelio se puso de pie para tomarle fotos. Pero antes de que la directora le entregara el diploma, se escuchó una voz desde el público. «Esperen». Todos voltearon. Camila se había puesto de pie. «Mi hermana quiere entregar el diploma», explicó Santiago por el micrófono. La directora miró hacia Rogelio, que asintió con orgullo y nervios. «Por supuesto», dijo la directora. «Que pase la hermana». Camila empezó a caminar hacia el escenario. Dejó el bastón en su asiento. Rogelio se levantó, listo para ayudarla si se caía. Pero Camila siguió caminando. Paso a paso, despacio pero firme. El auditorio se quedó en silencio. Todos podían sentir que algo especial estaba pasando. Cuando llegó al pie del escenario, Camila miró los escalones. Eran 5 escalones hasta el podio. En el hospital había practicado subir escalones, pero nunca tantos y nunca con tanta gente mirando. «Tú puedes», le gritó Santiago desde el micrófono. Camila sonrió. Puso un pie en el primer escalón, luego el otro pie. Segundo escalón. Las piernas le temblaban un poco, pero siguió. Tercer escalón, cuarto escalón. En el quinto escalón se tambaleó un poquito. Santiago se acercó para ayudarla, pero ella levantó la mano. «Puedo sola», dijo. Y subió el último escalón. El auditorio explotó en aplausos. Algunos papás se pusieron de pie. Rogelio tenía los ojos llenos de lágrimas. Camila caminó hasta donde estaba Santiago. La directora le entregó el diploma a ella. «Santiago Ibáñez Vázquez», leyó Camila con voz clara, «por ya sus esfuerzos y dedicación en 4º grado». Le entregó el diploma a su hermano. Santiago la abrazó fuerte. «Gracias por despertar conmigo», le susurró Camila al oído. «Gracias por enseñarme a tener familia», le respondió Santiago.
Los dos caminaron juntos de regreso a sus asientos. Camila ya no temblaba. Había hecho lo que se había propuesto. Cuando terminó la ceremonia, muchos papás se acercaron a felicitar a Rogelio. «Sus hijos son extraordinarios», le dijo una señora. «Son unos luchadores», añadió otro papá. Rogelio aceptaba las felicitaciones, pero por dentro sabía la verdad. Él no había enseñado a sus hijos a ser fuertes. Ellos habían nacido fuertes. Ellos le habían enseñado a él lo que significaba realmente la familia. En el auto, de camino a casa, Camila se quedó dormida con el diploma de Santiago en las manos. «¿Estás orgulloso de nosotros?», preguntó Santiago. «Más orgulloso de lo que las palabras pueden decir», respondió Rogelio. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que ya no estamos solos ninguno de los tres». Rogelio miró por el espejo retrovisor a sus dos hijos. Camila dormida, con una sonrisa en los labios. Santiago mirando por la ventana con expresión tranquila. Tenía razón, ya no estaban solos, y nunca más lo estarían. 2 meses después, Camila estaba sentada en el escritorio de su cuarto. Tenía una hoja de papel en blanco frente a ella y una pluma en la mano. Había decidido escribir una carta, pero no sabía muy bien cómo empezar. Afuera se escuchaban las voces de Santiago y Rogelio en el jardín. Estaban tratando de armar una casa del árbol que habían comprado el fin de semana anterior. Ninguno de los dos sabía mucho de construcción, así que se escuchaban muchas risas y algunos gritos de frustración. Camila sonrió y empezó a escribir. «Querida Camila del pasado, sé que ahora mismo estás muy triste. Sé que sientes que todo está mal y que no vale la pena seguir despierta. Por eso decidiste dormir tanto tiempo, pero te tengo que contar algo increíble. Existe un niño que no sabías que existía. Se llama Santiago y es tu hermano. Es nuestro hermano. Papá tampoco sabía que existía, pero eso es otra historia larga. Santiago vivía en la calle. No tenía casa, ni familia, ni amigos. Un día se desmayó de hambre y lo llevaron al hospital. Por error lo pusieron en nuestro cuarto. Cuando lo vi por primera vez, cuando lo sentí porque tenía los ojos cerrados, era el niño más flaco y más triste del mundo, pero también era el más valiente. ¿Sabes qué hizo cuando me vio dormida? No se asustó, no se fue. Se sentó junto a mi cama y me tomó de la mano. Me dijo que ya no estaba sola, y en ese momento algo cambió dentro de mí. Como si una lucecita se hubiera prendido en la parte más oscura de mi corazón. Santiago me cuidó cuando nadie más podía hacerlo. Me cantaba canciones que su mamá le había enseñado. Me contaba historias de hermanos que se protegían mutuamente. Me traía flores del jardín del hospital. Pero lo más bonito de todo es que nunca me pidió nada a cambio. Nunca quiso que yo despertara para él. Solo quería hacerme compañía. Poco a poco, empecé a escuchar su voz. Después empecé a mover los dedos cuando él me hablaba. Luego los párpados. Después pude llorar. Y finalmente, pude abrir los ojos. Cuando desperté de verdad, lo primero que vi fue su sonrisa, y supe que había valido la pena regresar. Pero la historia no termina ahí. Resultó que Santiago es hijo de papá. Papá no lo sabía porque había pasado algo muy complicado con la mamá de Santiago hace años. Cuando se enteró, no lo podía creer. Al principio, papá no sabía cómo ser papá de 2 niños. Especialmente de un niño que había sufrido tanto como Santiago. Pero Santiago le enseñó que ser familia no es tan complicado. Solo hay que quedarse. Solo hay que estar ahí. Ahora vivimos los 3 juntos en esta casa que ya no se siente tan grande y vacía. Papá canceló la mitad de sus viajes de trabajo. Cenamos juntos casi todas las noches. Los fines de semana hacemos cosas divertidas, como ir al parque o al cine, o tratar de armar casas del árbol que se caen porque ninguno sabe usar un martillo. Santiago va a la escuela y le va muy bien. Es súper inteligente, pero también es amable con todos sus compañeros. Yo también regresé a la escuela. Al principio era difícil porque había olvidado muchas cosas, pero Santiago me ayuda con la tarea. Tengo que contarte sobre el día más bonito de todos. Fue cuando Santiago recibió su diploma de 4º grado. Yo quería entregarle su certificado, pero para eso tenía que caminar sola hasta el escenario. Eran muchos escalones y había mucha gente mirando, pero lo logré.
caminé sola, y cuando le entregué su diploma y lo abracé, sentí que toda la tristeza que había cargado durante tanto tiempo finalmente se había ido. Ahora soy feliz de una manera que no sabía que existía. No es la felicidad perfecta de las películas. Es una felicidad real, con días buenos y días difíciles, con risas y también con algunos problemas. Pero es nuestra felicidad, de los tres. Santiago dice que yo lo salvé de estar solo en el mundo. Papá dice que los dos lo salvamos de vivir sin amor. Pero yo creo que nos salvamos todos juntos. Así que, querida Camila del pasado, sé que ahorita todo parece muy oscuro. Sé que no quieres despertar porque duele mucho estar despierta. Pero despierta. Vale la pena despertar. Porque en algún lugar hay un niño flaco y valiente que necesita una hermana. Y en algún lugar hay un papá que necesita aprender a amar de verdad. Y tú los necesitas a ellos también, aunque todavía no lo sepas. Con amor. Camila del presente PD. La casa del árbol se acaba de caer. Santiago y papá están riéndose tanto que no pueden respirar. Voy a bajar a ayudarlos. Camila dobló la carta y la guardó en una caja especial que tenía en su closet. Era una caja que había hecho junto con Santiago, donde guardaban las cosas que solo nosotros entendemos. Ahí estaban los primeros dibujos que Santiago le había hecho en el hospital, las fotos de cuando ella caminó sola en la graduación, los boletos del primer cine al que fueron los tres juntos, una piedra bonita que habían encontrado en el parque, y ahora, esta carta. Se asomó por la ventana y vio a Rogelio y Santiago tratando de leer las instrucciones de la casa del árbol. Los dos tenían el cabello lleno de aserrín y caras de confusión total. «¡Necesitan ayuda!», les gritó. «Sí», respondieron al mismo tiempo. Camila bajó corriendo al jardín, tomó las instrucciones y las leyó cuidadosamente. «Están usando los tornillos equivocados», observó. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Santiago. «Porque soy la más inteligente de la familia», respondió con una sonrisa traviesa. «Es cierto», admitió Rogelio. «Definitivamente es cierto». Los tres siguieron trabajando hasta que oscureció. Al final, la casa del árbol quedó un poco torcida y con una ventana más grande de lo planeado. Pero era suya. Esa noche, cenaron en el jardín bajo las estrellas. La señora Carmen había preparado tacos, los favoritos de Santiago. Camila había hecho limonada. Rogelio había comprado un pastel porque era martes y no necesitaban una razón especial para celebrar. «¿Saben qué?», dijo Rogelio mirando a sus hijos. «Somos la familia más rara que conozco». «¿Y eso es malo?», preguntó Santiago. «Es lo mejor del mundo», respondió Rogelio. Y tenía razón. Era la mejor familia rara del mundo, una familia que había nacido del dolor, de la soledad y de los errores, pero que había crecido con amor, paciencia y segundas oportunidades. Una familia que nunca fue planeada, pero que era perfectamente imperfecta. Una familia que había aprendido que a veces los finales más bonitos empiezan con los comienzos más difíciles, y que el amor verdadero no es el que llega fácil, sino el que se construye día a día, con pequeños gestos, palabras amables y la promesa de quedarse, para siempre. ¡Qué historia tan hermosa acabamos de vivir juntos! La historia de Santiago y Camila nos enseña que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados y que las familias más fuertes no siempre son las que nacen de manera tradicional, sino las que se construyen con paciencia, comprensión y segundas oportunidades. Si esta historia te llegó al corazón tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con esa persona especial que sabes que también se emocionará con esta bella narrativa sobre hermanos que se encuentran contra todo pronóstico. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que toque el alma. Si disfrutaste de esta historia y quieres seguir viviendo aventuras emocionales como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y ahora, queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos saber en los comentarios de dónde eres. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo y que el amor por las buenas narrativas no tiene fronteras.